Hablemos de un tema que ha estado en boca de todos en redes sociales, el reciente premio de Jimin, un reconocimiento que sin lugar a dudas él merecía completamente, y no hay argumento válido que diga lo contrario. Es evidente que su talento, esfuerzo y dedicación han brillado a lo largo de su carrera, y este logro no es más que una prueba de su excelencia como artista. Sin embargo, es inevitable notar que aún hay personas que se resisten a aceptar este hecho, aferrándose a excusas poco objetivas para desmerecerlo. Muchos de estos comentarios provienen de fans de otros artistas o grupos que no lograron ganar, lo cual es entendible desde una perspectiva emocional, pero resulta ridículo cuando llegan al punto de desacreditar el trabajo de Jimin. La excusa más recurrente es, tal artista o grupo lo merecía más porque se esforzó mucho. Aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Qué artista o grupo no se esfuerza? Todos los que forman parte de esta industria, sin importar su nivel de fama, trabajan arduamente, enfrentan desafíos y luchan por dejar su marca en la música. Decir que solo el esfuerzo debería ser el factor determinante es simplista y no toma en cuenta el impacto, la calidad y el nivel de conexión que un artista logra con su audiencia. Es un hecho que Jimin está por encima de muchos en estos aspectos. Su habilidad vocal, su carisma en el escenario, su conexión emocional con los fans y su capacidad de transmitir mensajes a través de su música lo han colocado en un nivel que no todos logran alcanzar. Por eso, su premio no es cuestión de suerte ni favoritismos. Es el resultado de un trabajo bien hecho que ha sido reconocido por expertos y por el público. Entonces, ¿de dónde sacan la lógica de que Jimin no se lo merecía? Parece más un caso de fanatismo ciego o de incapacidad para aceptar que no siempre nuestros favoritos son los que triunfan. Esto no significa que otros artistas no tengan talento o que no se esfuercen, pero es importante admitir que siempre habrá alguien que lo haga mejor en ciertos momentos. Así es como funciona el reconocimiento en cualquier ámbito competitivo. Quienes siguen llorando o atacando por este tema no hacen más que mostrar inmadurez. Reconocer el éxito de otro no disminuye el valor de los logros de sus propios favoritos. Al final del día, los hechos hablan por sí solos. Jimin está brillando como el gran artista que es, y nada ni nadie puede cambiar eso. No podemos dejar de hablar del tremendo logro de Jimin y de cómo este momento se ha sentido aún más especial gracias a la interacción que tuvo con Jungkook. Es que cuando pensamos en ellos dos, automáticamente pensamos en esa conexión tan única que tienen, que va más allá de cualquier vínculo típico entre compañeros de grupo. Lo que vimos en esta ocasión fue un reflejo perfecto de su relación, apoyo, bromas y sobre todo, mucha complicidad. Empecemos con Jimin, porque su mensaje de agradecimiento fue realmente precioso y sincero. A pesar de estar cumpliendo su servicio militar, no dejó pasar la oportunidad de compartir con ARMY lo que sentía al recibir un premio tan importante como un Daesang. Jimin escribió: ARMYs, he venido a verlos aquí después de escuchar algunas noticias por las que estoy realmente agradecido. Aunque estoy en el ejército, recibir un Daesang, ¿cómo me pidieron haber enviado un regalo como este? Estoy conmovido, muy conmovido. De hecho, he estado hablando mucho con Jungkook estos días sobre qué tipo de música deberíamos cantar para ustedes, qué tipo de actuaciones deberíamos mostrar. Ya estamos pasando nuestros días emocionados por ello. Y durante todo esto, recibir un premio tan grande estoy aún más atónito. Totalmente atónito, 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 atónito. De verdad, muchas gracias a todos. Si llega un día en el que pueda devolverles el favor, mostrarles la mejor actuación sería el regalo más grande, ¿verdad? Aunque eso no hace falta decirlo. Creceré mucho más y les mostraré una mejor versión de mí. Así que por favor, espérenlo con muchas ansias. Los quiero, ARMYs. Ahora, ¿pueden notar algo súper especial en este mensaje? Sí. Mencionó a Jungkook de una forma que nos hizo recordar que ambos están juntos sirviendo su servicio militar, comparten sus planes, sueños y emociones como si fueran una dupla inseparable. Este detalle tan pequeño pero significativo nos recordó que son una parte esencial en la vida del otro. Pero lo mejor vino después, con ese intercambio de bromas que dejó a todo ARMY riendo y suspirando a la vez. Jungkook, demostrando que no podía quedarse callado después de leer a Jimin, respondió a su publicación con un simple pero divertido: ¿atónito, atónito? ¿Atónito, atónito, atónito? Esto, por supuesto,
No iba a quedar sin respuesta, porque Jimin, con ese sentido del humor que lo caracteriza, le contestó, atónito, atónito, atónito. Y aquí fue donde Jungkook decidió llevarlo a otro nivel. Atónito, atónito, atónitónito, atónito, atónito, atónitónito. Y claro, como en toda buena dinámica entre ellos, Jimin cerró con un atónito y Jungkook remató con un atónito, atónito, atónito. Este juego de palabras parece algo tan simple, pero para los fans es muchísimo más que eso. Es una muestra de que incluso en los momentos más serios y significativos, ambos encuentran la manera de ser ellos mismos, de conectar a través de bromas internas que solo ellos entienden al 100%. Esto nos recuerda la esencia de su relación, una mezcla perfecta de humor, cercanía y apoyo incondicional. Y aquí viene lo importante. Jungkook no necesitaba hacer esto. Pudo haberse quedado callado o simplemente felicitarlo en privado, pero no. Decidió comentar públicamente, haciéndose presente y demostrando que, para él, el éxito de Jimin es algo que también celebra como propio. Este detalle es muy especial, porque Jungkook, con todos los logros increíbles que ha tenido este año, no ha sido de los que hacen publicaciones constantes agradeciendo por cada premio o reconocimiento. Sin embargo, esta vez decidió aparecer. Y lo hizo para Jimin. Es como si nos estuviera diciendo, este es el momento de Jimin, y yo estoy aquí para celebrarlo con él. Ambos, incluso dentro del ejército, siguen siendo ese pilar para el otro. Jimin lo dijo claramente. Han estado hablando mucho últimamente, compartiendo ideas sobre música y actuaciones, soñando juntos con lo que podrán ofrecerle a ARMY cuando vuelvan a estar activos como equipo. Esa conexión es algo que no todos tienen, y es precisamente lo que hace que su relación sea tan mágica. En el caso de Jungkook, ver cómo se involucra en este logro de Jimin dice mucho de su carácter y de la importancia que le da a este vínculo. Es alguien que, a pesar de ser reconocido mundialmente como solista, no olvida nunca a los suyos. No podemos evitar emocionarnos al ver cómo estos dos se apoyan y celebran juntos. Ya sea con grandes gestos o con pequeñas bromas, siempre dejan claro que el uno es parte esencial del camino del otro. Y eso es algo que trasciende cualquier límite. Después de esa preciosa interacción entre Jimin y Jungkook, que nos dejó con una sonrisa y el corazón calentito, no podían faltar las vecinas. Esas mismas que siempre están al acecho buscando cualquier cosa para hacer un drama innecesario. Porque claro, no soportan que Jimin haya ganado un premio tan importante como este Daesang, que por cierto, hizo historia. Y mucho menos soportan que Jungkook se haya tomado el tiempo de responderle al post. Es como si el simple hecho de que Jimin brille y que Jungkook sea parte de esa alegría fuera algo que les quema por dentro. Primero, pongamos las cosas en contexto. Jimin, en su post, escribió que estaba atónito y usó esa palabra varias veces para describir cómo se sentía con este logro. Era una mezcla de sorpresa, gratitud y emoción, porque recibir un premio tan grande mientras estás en el ejército no es algo que pase todos los días. En lugar de enfocarse en él mismo, también mencionó que había estado hablando mucho con Jungkook últimamente, planificando cosas para ARMY, soñando juntos con lo que podrían ofrecer en el futuro. Ese detalle fue tan especial. Ahora llega Jungkook con su estilo único y decide responder al post de Jimin con un simple «¿Atónito, atónito? ¿Atónito, atónito, atónito?» Una broma sencilla pero llena de cariño. Y claro, Jimin no iba a quedarse atrás, así que le respondió «Atónito, atónito, atónito». Pero Jungkook, siendo Jungkook, lo llevó al siguiente nivel con algo como «Atónito, atónito, 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 atónito». El intercambio siguió con Jimin diciendo solo «atónito» y Jungkook rematando con más atónitos. Todo esto era un juego de palabras simple, algo que solo ellos entienden al 100% y que dejó a ARMY entre risas y suspiros porque, una vez más, demostraron que su conexión es única. Pero aquí es donde entran las vecinas, con su capacidad impresionante para tomar algo tan bonito y convertirlo en un drama. Según ellas, Jungkook estaba molesto con el premio de Jimin y usó la palabra atónito para expresar su descontento. ¿Perdón? ¿Qué tipo de imaginación hay que tener para llegar a esa conclusión? ¿De verdad creen que Jungkook, que no pierde oportunidad de presumir a Jimin y celebrar sus logros, haría algo así? Es evidente que estas personas ni siquiera leyeron el post original de Jimin, porque si lo hubieran hecho, entenderían que todo este intercambio nació de ahí. Pero claro, las vecinas no están aquí para entender.
Están aquí para crear teorías ridículas y buscar rivalidades donde no las hay. Una de las cosas más absurdas que dijeron fue que Jungkook estaba burlándose de Jimin, como si no supiéramos que Jungkook siempre ha sido uno de los mayores admiradores de Jimin. Basta con mirar la cantidad de veces que ha hablado con orgullo de él o cómo siempre se muestra emocionado por sus logros. Jungkook ha tenido un año increíble lleno de éxitos, pero cuando llega el momento de Jimin, deja todo para estar ahí y celebrarlo. Porque esa es la esencia de su relación. Apoyo mutuo y un amor que no necesita grandes demostraciones para ser evidente. Otra teoría ridícula que lanzaron fue que la empresa compró el premio. ¿En serio? ¿Qué tan desesperadas están? Es sabido que Jimin no es el favorito de la empresa y que todo lo que ha logrado ha sido por su talento, esfuerzo y por el apoyo inmenso de ARMY. Este premio no fue un regalo ni algo arreglado, fue el resultado de años de trabajo duro y de una conexión real con sus fans. Pero claro, a las vecinas les duele admitir eso, porque lo único que pueden ver es su propia frustración reflejada en el éxito de Jimin. Lo que realmente les molesta no es solo el premio, sino lo que simboliza, que Jimin no solo está brillando como solista, sino que lo está haciendo de una manera que trasciende límites. Les duele que, incluso en el ejército, siga siendo una figura relevante, recibiendo reconocimientos que hacen historia. Y para colmo, les irrita aún más ver la interacción con Jungkook, porque no pueden entender esa conexión tan especial que tienen. Su relación es algo que trasciende cualquier límite profesional. Han crecido juntos, han pasado por altos y bajos y se han convertido en una parte esencial de la vida del otro. Y eso se refleja en momentos como este, donde un simple comentario puede decir tanto. Jungkook no necesitaba responder al post de Jimin, pero lo hizo porque quiso ser parte de ese momento especial. Porque celebrar a Jimin es algo que hace con orgullo y con cariño. ARMY lo sabe. No importa lo que digan las vecinas. La conexión entre Jimin y Jungkook es inquebrantable. Mientras otros pierden el tiempo buscando defectos donde no los hay, ellos siguen compartiendo momentos preciosos, apoyándose mutuamente y demostrando que son un equipo en todos los sentidos. Así que, en lugar de caer en los dramas inventados, sigamos celebrando el logro de Jimin y el cariño tan puro que hay entre él y Jungkook. Porque al final del día, lo único que importa es que ellos están felices juntos y listos para seguir escribiendo su historia. Y como siempre, las vecinas se quedarán con las ganas de entender lo que significa tener una relación como la de ellos. Una que es genuina, mágica y más fuerte que cualquier crítica.